Hola, soy José Antonio Ochoa, soy arquitecto restaurador y el Instituto Veracruzano de Cultura me ha invitado a platicar con ustedes en esta ocasión sobre las haciendas veracruzanas. Para poder hablar de las haciendas veracruzanas, primero hay que ver qué significa hacienda en los conceptos arquitectónicos. Durante el siglo XVI hasta el siglo XIX en México, las unidades de producción que había eran las haciendas, era la parte dentro de la cuestión urbana que se dedicaba a dotar de bienes y servicios a las ciudades o a las poblaciones. El término viene de lo que se hace ahí, viene como qué estás haciendo en tu terreno, qué estás haciendo en tu parcela. Pues estoy haciendo azúcar, estoy haciendo café molido para vender. Entonces, de este concepto tan sencillo se trasladó a lo que es el edificio. Bueno, tengo una hacienda de ganado, tengo una hacienda de maíz, tengo una hacienda de borregos, etcétera, etcétera, donde ya se ligaba la palabra hacienda con lo que es la arquitectura. Las haciendas principalmente tuvieron nombres relacionados con los santos a los que se veneraba cada propietario o cada familia tenía algún santo de su devoción. Entonces había haciendas de San José, hacienda de Nuestra Señora de los Remedios, hacienda de Nuestra Señora de la Concepción, etcétera, etcétera. Y para distinguir una de otra se usaban cuestiones geográficas, principalmente. Como en el caso de Córdoba, que para distinguir hay tres haciendas de San José. Una se llama San José de Medio, San José de Bajo y San José Calería, que son la manera de distinguir una de otra. Entonces, es así como se construye el término, ¿no? O el concepto está lo que se hace, que es lo que se traslada a la arquitectura, el nombre de la hacienda, que viene principalmente de una devoción, y luego una cuestión geográfica. En el caso de Jalapa, la hacienda que la mayoría de la gente conoce como la hacienda de Pacho, es porque tuvo un dueño que se llamó Pacho, ¿no? Que realmente su nombre es Nuestra Señora de los Remedios. Va a haber otros casos como Lucas Martín o El Encero, que también sus nombres van a venir de lo que es algún propietario que tuvo en su momento. Entonces, esto es en cuanto al término. Ahora, la ubicación. En 1904, la Comisión Geográfico Exploradora hizo un inventario o terminó un inventario de haciendas en el país y detectó que había 354 haciendas productivas en el estado de Veracruz. La mayoría de estas haciendas eh, están o estuvieron en su momento lo que es el centro del estado, de lo que sería entre el río Nautla y lo que sería probablemente el río Blanco, un poquito más abajo, a lo mejor puede ser hasta el Papaloapan, es decir, en ese margen es donde se asentaron la mayoría. Más de la mitad de las haciendas estaban en este sector. Las haciendas siempre estuvieron asentadas en lugares cercanos al agua o si no estaban cerca al agua, tenían ingenierías especiales para poder dotarse de agua desde algún punto hacia ellas mismas. En el caso de Jalapa, las haciendas se asentaron en los afluentes de dos ríos principales, del río Actopan al norte de la ciudad y en la parte sur alrededor del río Huitzilapan, que más adelante se va a llamar Río Pescados o Río de la Antigua, ¿no? Entonces, estas son las dos cuencas que van a generar las haciendas productivas alrededor de Jalapa. Al igual que en Jalapa, hubo varias haciendas que se asentaron alrededor de las ciudades de Coatepec, Perote, Córdoba y Orizaba principalmente. Como ya comenté, también va a haber haciendas en la zona de los Tuxtlas, la cuenca del Papaloapan, en la zona de Pánuco,
pero principalmente en estas ciudades que mencioné. Y actualmente, como tema de investigación personal que tengo en las haciendas veracruzanas, he detectado que hay un alto grado de abandono, pero no el abandono que tenemos muchas veces referenciado, que es que están olvidadas en cuanto a un mantenimiento, que están en ruinas, que están muy deterioradas, que sí lo están muchas, pero no es ese el abandono que se tiene. Cuando hablamos en otra cápsula sobre lo que es el patrimonio cultural, hablábamos que el patrimonio cultural realmente es un conjunto de relaciones que hace una sociedad con algún bien en especial. El abandono que tienen actualmente las haciendas veracruzanas es que se ha perdido ese vínculo entre lo que es el ser humano o la sociedad actual y lo que es este sedimento o vestigio de civilizaciones o de generaciones anteriores a nosotros y que han quedado como un testigo de una época y de una producción en especial. Si bien hay muchas voces que les gustaría que las haciendas se restauraran a como estaban antes, realmente lo que estas haciendas necesitan de primera mano es un vínculo entre la sociedad y ellas, que vuelva a haber este ligamento como un elemento que forma parte de la cosmovisión y dotan de conocimiento a la ciudad o al grupo social al que se pertenece. En un segundo punto, lo más importante que se debe de tener de estas haciendas es que estas asociaciones que comento exalten pues la historia, que es muchas veces lo que más común se habla de un edificio histórico, ¿no? De lo que sucedió ahí, de lo que pasó, del que vivió en ese eh, lugar. Pero esto es una manera de ver los edificios. Cuando hablábamos de cultura y de identidad, decíamos que nada más es importante la historia de lo que sucede, sino también qué sucedió cuanto a actividad, no en cuanto a un acontecimiento, sino si se cultivaba caña y ahora se cultiva frijol o se cultiva café, si era un molino y ahora es un ingenio azucarero, qué estilo arquitectónico tenía, qué sistemas constructivos se ocuparon, qué materiales y de dónde se trajeron estos materiales, qué personas han estado vinculadas, no necesariamente como propietarios, sino qué personas estuvieron vinculados con esta hacienda. Recuerdo en uno de los pasajes de von Humboldt por Veracruz menciona, y pasaba yo por tal hacienda y recorrí y vi unos portales y vi unas arcadas de la gran hacienda. Es decir, hay personas que sin ser propietarios tuvieron una asociación entre estos edificios y ellos. Y sobre todo hay muchas haciendas que todavía tienen un patrimonio de bienes muebles, hay algunos con retablos, con unos mobiliarios, campanas, portones, herrerías, que complementan lo que es el bagaje cultural de estas haciendas. Las haciendas veracruzanas tienen varios espacios arquitectónicos clave. En todos los casos, y para tomarse como hacienda, tienen que tener dos elementos importantes: la parte productiva en sí, o sea, es la parte de todo el conjunto que, en donde se producía lo que se tenía que hacer. Y la otra parte es la parte habitacional, porque no nada más funcionaba como una unidad industrial, sino que también los dueños de la hacienda creaban como un centro autosuficiente donde ahí se vivía, ahí se trabajaba, ahí se hacía pues, la recreación, la educación, la salud, todo dentro de lo que es el conjunto hacendario. Entonces, así como va a estar la parte fabril o la parte industrial, va a estar la parte de la vivienda de los hacendados, va a haber un conjunto de casuchas, que muchas veces eran cuartos redondos, eran cuartos muy pequeños donde vivían hacinados los peones o los esclavos según el tiempo en el que se haya desarrollado. Había una capilla dedicada al santo de veneración y, como comentaba hace rato, infraestructura o redes de agua que tenían que llegar hasta la zona productiva. En ocasiones vamos a encontrar acueductos, en otras simplemente va a haber unos grandes ductos a nivel de piso hechos de piedra donde transita el agua hasta llegar a la zona donde se necesitaba.
Cuando les hablaba yo de la guía para entender o identificar el patrimonio cultural, hacía yo unos planteamientos que en el tema de las haciendas son evidentes. Primero, que son casos que son insustituibles, es decir, las haciendas que están construidas son como una huella digital, tienen una disposición, un diseño y unas características especiales que las hacen insustituibles, por lo tanto son únicas y por tanto son dignas de preservarse. Se desarrollaron en un tiempo y en un espacio indicado, es decir, por cuestiones culturales, la hacienda se asentó en donde se asentó y en el periodo o en el momento histórico en el que se tuvo que hacer. Eh, Cuando hablo del olvido, estoy hablando de esa desvinculación entre el colectivo y el inmueble, que es la parte que para que sea patrimonio cultural es importante fortalecer. Ese vínculo entre lo colectivo y el patrimonio cultural. El verdadero valor de una hacienda es intangible, no se puede tocar. Yo no puedo, a la hora de recorrer la hacienda, visualizar a la persona que vivió ahí, ni puedo volver a generar más que mentalmente qué es lo que haya sucedido ahí. El patrimonio es intangible, pero se vuelve objetivable o se vuelve de una manera objetivo a la hora de que este edificio nos está dotando de conocimiento, de información, genera parte de un paisaje cultural y además está codificado para que nosotros podamos entender una forma de vida anterior. De una vida, me refiero a unas costumbres y unas tradiciones que se tenían para hacer ciertas actividades. Quiero mencionar algunas de las haciendas que hay alrededor de Jalapa. Ahorita, mediante algunas imágenes, vamos a recrear lo que hay, a manera que ustedes puedan tratar de hacer este vínculo que he estado insistiendo que es necesario. Voy a empezar por una hacienda que está en el municipio de Jilotepec, que se llama El Esquilón. Quedan meramente ruinas. Esta hacienda tuvo su auge y decayó por el tema de la viruela que atendió o atacó a todo el poblado y desapareció. Aún quedan algunos vestigios. Está la hacienda de Nuestra Señora de la Concepción, que es más conocida como la hacienda o la localidad de La Concha, también en el municipio de Jilotepec, que aunque queda la iglesia y alguna casa menor de la hacienda, el área productiva se transformó y actualmente es un gran ingenio azucarero. Tenemos también lo que es la hacienda de Tenampa, en Naulinco, que su nombre real es Nuestra Señora del Rosario. Quedan muy pocos vestigios de esta hacienda. Está la hacienda de San Lorenzo en Alto Lucero, que tiene una iglesia muy particular, es muy humilde, muy sencilla, pero cumple con todos los estándares y cánones constructivos de una capilla de hacienda tradicional. Está la hacienda de Lucas Martín en el municipio de Jalapa, una hacienda que si bien tiene antecedentes en el siglo XVII, su mayor auge y su mayor crecimiento como hacienda fue en el siglo XIX, y los edificios que le componen son ejemplo de ello porque la mayoría son de índole neoclásica. Está también en el municipio de Jalapa la hacienda de San Juan Paso del Toro, que también queda la casa principal y unos galerones vacíos. Está la hacienda de San Antonio Paso del Toro, quedan meramente ruinas, el área productiva queda muy cerca de un cuerpo de agua. Está la hacienda de San Miguel de Almolonga en Laulinco, que perteneció a ciertos grupos delictivos de principios y mediados del siglo XX, conocido como Mano Negra. Era una hacienda que, si bien era azucarera, su real actividad fue la producción de aguardiente en épocas en que existía una ley seca general. Está también en el municipio de Emiliano Zapata la hacienda de Maxtlatlán, que quedan también meramente ruinas. En el municipio de Coatepec, la hacienda de Consolapan, que está bastante bien conservada.
En Emiliano Zapata, como ya lo comentaba yo hace rato, Nuestra Señora de los Remedios. La hacienda del Lencero, que perteneció al muchas veces presidente Antonio López de Santana. La hacienda de Ojuelos en Emiliano Zapata, que también quedan ruinas muy sencillas. La hacienda de San Pedro Buenavista, que es más conocida como La Orduña, de propiedad estatal, que actualmente pertenece a un grupo, está concesionado a un grupo cultural. Si bien también tiene vestigios o elementos del siglo XVII y XVIII, su carácter neoclásico es el que más resalta. La hacienda de Zimpizagua en Coatepec, que actualmente es un hotel. La ex hacienda de Maguistlán en Coatepec, que realmente nada más queda un puente y un arco porque se destruyó para hacer el ingenio de Maguistlán. También tenemos en el municipio de Coatepec la hacienda de Tuzamapam, que tiene el más grande acueducto que hay en la zona centro del estado. Mucha parte de esta hacienda ha sido invadida, pero otra parte se conserva bastante bien. En la zona de Córdoba también hay un conjunto de haciendas importantes, como la hacienda de Tecama, municipio Tomatlán. En Fortín, que está la hacienda de Monteblanco, de carácter neoclásico. Hay una hacienda muy bonita, la hacienda de la Capilla, que tiene la arquitectura muy conservada, y sobre lo que es la carretera libre a Veracruz está la Calpanería, unas casas muy pequeñas pero muy bonitas. Tenemos las ruinas de lo que fue la hacienda de Tocuila en Atzacan, la hacienda de Trinidad Grande, que está en el municipio de Córdoba, donde ya nada más quedan las columnas de lo que posiblemente fue el acueducto. La hacienda de San Rafael Calería en Córdoba, la hacienda de San Francisco Toxpan dentro de la ciudad de Córdoba, que actualmente hay una parte que se ocupa como escuela de ballet y espacio cultural. Se tiene también la hacienda de Santa Margarita en el municipio de Córdoba, la hacienda de Santa Ana en el municipio de Amatlán de los Reyes, la hacienda de Potrero en Amatlán de los Reyes, ahí es un gran ingenio azucarero, la hacienda de San José de Tapia en Córdoba, la hacienda de la Guadalupe en Amatlán de los Reyes, que hay una parte muy bien conservada, pero hay otra parte que está bastante ruinosa. La hacienda de la Concepción en Yanga, que también está en abandono. La hacienda de San Joaquín, también en el municipio de Yanga, en total destrucción. La hacienda de San José del Corral, en el mismo municipio. La hacienda de Palmillas, también en Yanga. Todas estas que les menciono están en total deterioro. Están sin uso, están en medio de la vegetación. Hay otra hacienda también en Yanga, que es la hacienda de San Miguel. Y dentro de lo que es el municipio de Córdoba, también una hacienda totalmente en ruinas, que es la de San José de En Medio. En el municipio de Cuitláhuac hay también unas ruinas de la hacienda de Matanaranjo, de la hacienda de Paso del Macho, en el municipio del mismo nombre. Y en Orizaba hay otras también muy atractivas. Estas hay desde las que están totalmente abandonadas a las que se conservan muy bien. Está la hacienda de Tuxpango en Ixtazoquitlán, la hacienda de Xúchitl en el municipio de Maltrata, la hacienda de San Diego en Alculcingo, la hacienda de Tecamalucan también en Alculcingo. Aquí es donde estuvo Miguel Ángel de Quevedo un tiempo haciendo reforestaciones, que actualmente se ha perdido toda la siembra que él puso de árboles, pero bueno, es un hito histórico por ello. La hacienda de San Antonio, que empezó como granjas apícolas y hasta la fecha funciona como una productora de huevo.
la hacienda de Jalapilla, que tiene una excelente iglesia de corte neoclásico. El área productiva está muy deteriorada. Estos son algunos ejemplos y en las imágenes lo habrán visto de lo que hay. Yo les presento alrededor de unas 30-35 haciendas de las más de 350 que hubo en el estado. No quedan asentamientos de todas como elementos arquitectónicos, pero hay muchas que desaparecieron, pero dieron origen a poblados y el poblado persiste, continúa, ¿no? Como la hacienda de Santana en Puente Nacional, que le dio cabida a lo que es la pequeña población que está entre lo que es el Puente Nacional, que en algún tiempo fue Puente del Rey, y lo que es el casco de Hacienda. Va a haber también otros sitios en el estado. Ahora, yo les invito que a este patrimonio no lo olvidemos, lo podemos tener dentro de nuestro imaginario como lugares que no nada más fueron y que ya sucedieron, sino espacios que ya están construidos de un carácter muy importante en cuanto a su diseño, unos muros muy generosos en cuanto a su ancho, una arquitectura que ya no se construye, que pudiera ocuparse para tantas necesidades que hay actualmente, pues no sé, para guarderías, para centros de salud, para bibliotecas, para algo que no sea nada más algo para expectar, para observar, sino que sea algo que se recorra, que se viva, que se use, que se aproveche. Ya está el edificio. Hay que invertir en ellos, hay que generar, como lo comentaba yo en el tema de Tlacotalpan, círculos virtuosos que eleven estándares de calidad y por otro se gestione sus productos culturales para hacer sinergias y entonces tener un mayor enriquecimiento del patrimonio cultural. Espero que haya sido de su interés esta cápsula. Yo le agradezco nuevamente al IBEC la oportunidad de poder participar. Dejo una vez más mi información al propio instituto para que sea compartida con ustedes y dejo mis datos de contacto para estar a sus órdenes. Soy el arquitecto José Antonio Ochoa. Buen día.